Hola, buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan como cada jueves. Este es nuestro penúltimo jueves. Estamos ya avanzando y terminando con esta serie de los mitos de la creación. Y el día de hoy tenemos un mito muy interesante, pero antes de eso, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas Hola, noches. Avi, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sol? Bien, ¿cómo estás tú, Ana y Avi? Bueno, hoy súper contenta. Estamos, como comentaba Avi, en los cierres de esta hermosa experiencia, esta hermosa aventura que hemos tenido durante un año, caminando entre tantas culturas y tantos mitos. Y bueno, hoy tenemos uno súper interesante, que es un mito. Hoy tenemos mitos del Caribe. Para mitos del Caribe hemos escogido el mito Yoruba de la creación. Está bastante interesante. Oh, bueno, hermosísimo. Entonces, me muero por escucharte ya, Sol. Voy a Bueno, compartir pantalla, chicas. estoy compartiendo. Bueno, mientras ahí va compartiendo pantalla, eh, voy a introducir un poco. Eh, Muy bien, la creación del mundo Yoruba. Primero, para ponernos en contexto, es importante conocer lo que es el pueblo Yoruba. El pueblo Yoruba es un grupo etnolingüístico del oeste africano. Los yorubas constituyen aproximadamente el 30% de la población de Nigeria y aunque tiene un origen principal en África, hay mucha conexión de la cultura yoruba en la zona del Caribe de Latinoamérica por los temas de la colonización. Como bien sabemos, en el tiempo de colonización, varios grupos, sobre todo de Congo y de Nigeria, vinieron hacia Latinoamérica y hacia la zona del Caribe, sobre todo Cuba, Colombia, Venezuela. eh, Vinieron muchos grupos de la zona del Congo. En Cuba es uno de los lugares donde más hubo asentamiento yoruba, eh, y por tanto uno de los lugares donde más fuerte todavía hay rasgos de la mitología yoruba. Sin embargo, hay como aspectos de la mitología yoruba en distintos lugares del Caribe. Eh, Vamos a la siguiente lámina. Este es el mito de la creación basado desde la visión yoruba, como lo comentaba, de estos pueblos. Vamos a la siguiente lámina. Por tanto, este mito tiene un origen principalmente africano. Voy a narrar una versión del mito que encontré. Bueno, el mito dice: había una vez un mundo yoruba donde no había tierra firme. Existía el cielo que era gobernado por el dios Olorum y el océano infinito gobernado por el dios Okun. Un día, Ododuwa, el hijo del dios Olorum, se presentó ante su padre, que se encontraba reunido con los otros dioses en el consejo de dioses llamado Oricha. Oduduwa quería crear la tierra firme. El dios Olorum aceptó la petición y envió a Ododuwa a ver al más sabio de los dioses, el dios Orunmila, dios de las profecías. El dios Orunmila le dijo a Ododuwa que para crear la tierra firme necesitaría una bolsa donde colocar 5 objetos: una cadena de oro, una concha de caracol llena de arena, una gallina blanca, un gato negro y una semilla de palmera. Los dioses le dieron el oro a Ododuwa para crear la cadena, mientras Orunmila le entregó el resto de los objetos que necesitaba. Cuando tuvo todo preparado, Oduduwa ató la cadena a una gran nube, se echó la bolsa a la espalda y comenzó a descender desde lo alto del cielo hacia el mundo del océano. Cuando Ododuwa llegó al final de la cadena, se dio cuenta que aún le faltaba mucha distancia para llegar a la superficie del gran océano. Pero recordó las palabras del dios Orunmila, que le había dicho que vertiera desde el cielo la arena que llevaba en la concha de caracol y que dejara caer la gallina sobre la arena. Cuando la gallina cayó sobre la arena depositada en el océano, comenzó a escarbar y a dispersar toda la arena con sus 5 patas, separando las aguas donde caía la arena.
Al dispersar la arena, empezaron a tomar forma valles y montañas. Y sobre una de estas colinas, Ododuwa saltó, la miró, le encantó la forma que tenía, entonces decidió llamarla Ile Ife. Desde Ile Ife, Ododuwa podía contemplar cómo la tierra firme se extendía más allá de su vista. Contento con su creación, decidió hacer un pequeño agujero donde plantó la semilla de palmera, y ésta creció en un abrir y cerrar de ojos. Mientras más crecía la palmera y más se elevaba, las semillas que la palmera expulsaba comenzaron a caer y fueron creciendo miles y miles de palmeras que se extendieron por toda la tierra recién formada. Oduduwa se sintió muy orgulloso con su obra y se asentó a vivir en estas tierras con su gato negro. Con el tiempo, Oduduwa comenzó a aburrirse y decidió escarbar en la tierra hasta encontrar arcilla que tomó para moldear a los hombres y a las mujeres, para formar a los hombres y las mujeres. Y mientras trabajaba en la creación, empezó a tomar vino de las palmeras. Al otro día le pidió el dios Olorún que le diera vida a esas figuras que había creado el día anterior. Entonces Oduduwa les insufló la vida, pero notó que muchas que había creado mientras estaba borracho eran deformes y feas. Al darse cuenta de ello, prometió que nunca más volvería a beber y se dedicó a crear otros seres que fueran perfectos. Cuando Olorún le dio la vida a estos otros seres, estos seres comenzaron a trabajar en la creación de la ciudad de Ile Ife. Estos seres eran los seres humanos. Ododuwa se convirtió entonces en el protector de la humanidad, pero en especial de aquellas primeras figuras que había creado. Entonces cuidaba tanto a las figuras perfectas o cuidadas, así como las figuras que habían quedado deformes. Entonces todos los dioses de los orichas, del grupo oricha, se sintieron felices por lo creado. Todos, excepto Okun o Olokun, el dios del océano, a quien nunca se le consultó sobre la creación de la tierra firme y que estaba molesto porque esa tierra firme desplazaba sus océanos. Desde esa época, Olokun siempre amenaza la tierra y a sus habitantes con grandes olas, tratando de recobrar el espacio robado por Ododuwa, creando grandes inundaciones en la zona de la costa. Bueno, aquí tenemos una narración del mito Yoruba. Y bueno, vamos a empezar a conversar un poco sobre esta hermosa historia. Vamos a la siguiente lámina. Podemos ver que en este mito hay varios elementos que hemos venido viendo en otras culturas, pero en este hay un punto muy, muy clave, que es el tema del centro y el eje, el número 5. Vemos que el dios cuando baja toma 5 elementos para hacer su creación, y vemos una serie de etapas donde vemos cómo se crea la dualidad. O sea, siempre está la dualidad y luego la unidad. Vamos a comenzar primero viendo la dualidad. La dualidad en el principio del mito lo podemos ver en la presencia del cielo y el mar, que lo hemos visto también en otros mitos. En este caso vemos el cielo representado por el dios Olorún y el océano representado por el dios Olokun. Hay algo curioso aquí también, porque dentro de la mitología yoruba, Olokun a veces es representado como ser masculino y a veces femenino o ser ambiguo. Igualmente pasa, en este caso, no tanto con Olorun, sino con Obatala, que es una representación también como vinculada a Olorun o al cielo, que también es representado a veces en forma masculina, a veces en forma femenina. Claro, tanto Olorun como Olokun representan deidades primordiales, el agua primordial, el cielo primordial, el inicio, y por eso son una dualidad ellos en sí mismos. O sea, la figura masculina y femenina en este caso representan su esencia como un todo, porque al ser
figuras primordiales en esencia o fuerzas primordiales en esencia no tienen sexo, pero se les cuentan las historias de una u otra forma porque representan esa unidad o energía fundamental que forma el mundo. Pero entre ellos están opuestos el cielo y el mar. Y tenemos también los elementos de ascenso y descenso. Vemos continuamente en la siguiente figura que vamos a ver que es Ododuwa, el hijo de Olorun, o sea, el hijo del cielo, que hace un descenso de su trono en el cielo a la tierra para recrearlo. Y el ascenso que hace para poder comunicarse con Orunmila, el dios de las profecías, en una de las escenas. Entonces aquí tenemos un primer elemento interesante dentro del mito, que es cómo la dualidad aparece como una idea fundamental dentro del mito. Para comenzar la creación del mundo, tiene que haber una fuerza que se divide. Y aparece, entonces, vamos a la siguiente lámina, un tercer elemento, ¿verdad? Que lo representa el niño, en este caso, Oduduwa. Pasa a la siguiente lámina, Abby, por favor. Bueno, aquí podemos ver primero esta escena de la dualidad que comentaba, de un lado el cielo, de un lado el fondo del océano. Este es un arte de la representación yoruba y podemos ver esta dualidad, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Dentro de esta dualidad o estas fuerzas primordiales, entonces surge Oduduwa. Oduduwa, como hemos visto en la historia, es el hijo del cielo, pero es un hijo del cielo que decide hacer el viaje de descenso a la tierra y decide crear otro mundo. Entonces aquí tenemos esta figura que representa el romper la dualidad esencial para poder crear otro mundo. O sea, está una unidad en estos dos dioses. Estos dos dioses necesitan ser separados a partir, en este caso, del símbolo, del simbolismo es la tierra, ¿no? La tierra que separa el mar y el cielo. Y la figura de Ododuwa representa esa tercera parte o esa energía necesaria para poder fundamentar la tierra. Podemos ver, si recordamos en otros mitos que hemos visto, se parece un poco a Hatchawa en el mito de Kuma, que son las figuras que se le llama también héroe cultural en la mitología, que es como, representa también un poco esta figura como el despertar de la conciencia. En medio de las fuerzas primordiales siempre hay un ser que se da cuenta de que existe algo más y quiere recrear ese algo más. Vamos a la siguiente lámina. Oduduwa vendría siendo primeramente el arquetipo del niño sagrado, por supuesto, como hijo del Dios primordial y del cielo, representa el resultado, es decir, el niño sagrado, la función que nace en medio de las dos figuras primordiales. También podemos verlo como símbolo de etapa de surgimiento de la conciencia, evidentemente, porque la presencia de las dos figuras primordiales no podía crear vida en un principio hasta que no aparece esta figura que decide, o sea, que genera el impulso de vida. Vamos a la siguiente lámina. En este mito, además, se nos presenta una figura sumamente importante que es Orunmila, que es la figura del sabio. Orunmila, de hecho, dentro de la cultura yoruba, es sumamente importante, tiene diversas historias. Debo comentar, por cierto, que la mitología yoruba ha dado pie en la actualidad a la religión yoruba, muy practicada en Cuba sobre todo, y allí que tiene distintas variaciones, distintas expresiones rituales y culturales. Pero en la mayoría de las distintas expresiones que existen dentro de la mitología yoruba, la figura de Orunmila es sumamente importante porque representa el acceso a la sabiduría. En este mito podemos ver cómo Ododuwa, aún siendo hijo del cielo, ¿verdad? Hijo de la fuerza primordial, tiene toda la fuerza que tiene su padre, de su padre mismo le pide que acuda a Orunmila.
para poder tener el consejo para realizar el trabajo de crear el mundo. Esto lo podemos ver, lo comentábamos mucho también en algunas sesiones cuando hablábamos del tema de la reactualización de los mitos, cómo los mitos se repiten en la actualidad. Eso lo podemos ver en la cultura yoruba, con la figura de los guías espirituales en la cultura yoruba suelen estar vinculados a Orunmila. Porque Orunmila dentro de las historias se le llama Pataki a las historias del mundo yoruba. Orunmila, al ser como el sabio y el que representa el paso a la sabiduría, es el que enseña las artes de la adivinación, artes de sanación, artes de curación, distintas artes que se vinculan a la cultura yoruba. Entonces esta figura es sumamente importante y cuando la veía me recordó un poco en el caso del mito de Kuma, la figura de Puaná, la serpiente. ¿Se acuerdan que la serpiente le enseñaba a Hatchawa en el mito de Kuma las artes del manejo de la guerra, las artes para poder construir el mundo? Y también un poco a la figura de Quetzalcóatl, la figura de Quetzalcóatl, que también tiene este elemento de ser el sabio, que, claro, que Quetzalcóatl tiene como un poco de Orula con Oduduwa, porque Quetzalcóatl hace el papel del sabio, pero también es el héroe el que ejecuta. En cambio, en este caso hay una separación entre las dos figuras, pero al final es el mismo, o sea, Orunmila brinda la sabiduría para que el héroe haga su acción. Entonces, en la reactualización del mito, en la cultura yoruba, lo podemos ver en cómo el guía en la cultura yoruba normalmente se vincula, se vincula a distintas figuras de la mitología yoruba, pero Orunmila representa el, como el portal o guardián de los saberes. Entonces aquí vemos una reactualización. La persona, o sea, la persona vendría representando Oduduwa, que necesita acceder a la conciencia, que necesita sanar, que necesita crear algo nuevo, y hace el paso del portal en el mundo actual con el guía y en el mundo mitológico con Orunmila. Entonces esto es bastante interesante, este personaje. Orunmila, como vemos, le da el consejo a Oduduwa de llevar 5 elementos, un número que tampoco es azaroso dentro de los mitos de creación. ¿Se acuerdan que conversábamos mucho sobre la importancia que tiene el centro y el eje dentro de los mitos de creación? Lo hablamos un poquito cuando hicimos la conversación sobre espacio sagrado con Mircea Eliade, y lo mencionamos creo que también con otro llamado Federico González. El número 5 no es casual porque representa la unión de los 4 puntos cardinales o 4 ejes, y el número 5 representa la posibilidad de recreación del mundo. Entonces, por eso es un número sagrado que se repite muchísimo en estas historias. Vamos a la siguiente lámina. En este caso, pasa a la siguiente, Avi. Tenemos primeramente un descenso y ascenso. Ya de ahí hay un primer elemento de unir los dos mundos, ¿no? Para crear el nuevo mundo. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a analizar un poquito los 5 elementos. Tenemos 4 elementos que le pide Orunmila que lleve. Una cadena de oro, una concha llena de arena, una gallina y un gato negro. En algunas versiones del mito la gallina cambia por gallo, pero siempre está esa figura. Fíjense que el elemento de la cadena de oro y el elemento de la concha simbólicamente nos representan también una energía masculina y una energía femenina. El oro, la cadena, el círculo, sabemos que tiene relación simbólica con la figura con lo solar, con lo masculino, con la creación además, con el poder de la tierra y el poder solar. La concha es un símbolo bastante femenino,
eh, representa, en este caso, recordemos también que las culturas del Congo, las culturas de Yoruba en África están muy conectadas al mar. Esta tribu está sentada hacia la costa, entonces el mar representa un centro de vida súper importante, un centro primordial. Entonces la concha vendría representando como ese elemento necesario del sagrado femenino, pero también del sagrado femenino vinculado al mar, para poder que se genere el mundo. Luego tenemos el gato negro y la gallina. En algunas versiones, como les comento, a veces es gallo, a veces es gallina, pero casi en la mayoría de las versiones es gallina blanca. Aquí hay también una serie de opuestos, el blanco y el negro. Y en el gato, eh, que anda con Oruruwa, tenemos el tema de la intuición, el tema de la sombra, el tema de lo que queda en el adentro, lo inconsciente. Y la gallina, más el tema de asentar en el mundo real. Entonces tenemos como un poco la conciencia y el inconsciente representados en estos dos elementos tan interesantes. La gallina además hace un papel que no es nada casual. Fíjense que también hay un detalle, hay dos detalles interesantes. Uno, que la gallina baja y separa la arena, riega la arena creando las montañas. Y hay un detallito que dice que la gallina tiene 5 patas en, en- en la narración del mito. Ahí volvemos a ver el número 5 repetido, y el simbolismo del 5 con la creación. Eh, este elemento de la gallina separando la arena nos habla un poco, que lo hemos visto en los otros mitos también, de que se debe hacer este proceso, para que se genere la creación, debe haber este proceso de separar la unidad primordial o lo que está confuso, la conciencia indiferenciada, lo inconsciente indiferenciado, perdón, que lo podemos ver en la suma en este simbolismo es el mar y el cielo fusionado. Entonces, la gallina coloca la tierra, que es el elemento que se necesita para separar el mar del cielo. Eh, a nivel simbólico, podemos verlo un poco como el tema de separar lo consciente y lo inconsciente a través de la materia, del cuerpo. O sea, aquí hay varios simbolismos que se pueden ver dentro de esta escena. En las versiones donde es gallo, hay una versión muy interesante también del mito, en que este proceso ocurre de manera accidental, pero igual ocurre en esta versión, cuando él va bajando, el gallo se cae y al caer, el gallo empieza a volar y hace la separación también, pero de manera desordenada. Pero igual en ambas versiones, esta figura necesita separar, o perdón, es quien logra separar el cielo de la tierra. Vamos a la siguiente lámina. Ahí vemos el número 4, ¿no? Ahora el número 5 está representado, ahí pasa a la siguiente lámina, en el quinto elemento que le pide Orunmila, que es la semilla de palmera. Fíjense que los otros 4 elementos, como íbamos viendo, son duales, ¿no? La cadena de oro solar, la concha, el mar, ahí tenemos representación también, la cadena de oro representa el cielo, porque es solar, y la concha representa el mar, que viene del mar. La gallina y el gato, que son los que hacen la compañía y la función de separar lo consciente de lo inconsciente, y el quinto elemento es la semilla, que es un resultado. Es un resultado. La semilla, como lo hemos visto en los distintos mitos, la semilla tiene mucho que ver es con el hijo sagrado, o sea, con la potencia de vida. La semilla no es hasta que crece, o sea, necesita pasar por un proceso para poder ser. O sea, la semilla en sí misma es algo que puede ser, un árbol que puede nacer, pero no ha nacido. Entonces, la semilla tiene un simbolismo similar a lo que en otros mitos se representa con el huevo. El huevo es un símbolo que se representa mucho, huevo primordial, por ejemplo, en los mitos egipcios, ¿se acuerdan que comentábamos con Ana? Eh, en ese mito también o sea, la figura de lo, bueno,
de la conciencia posible, del nacimiento de lo posible. Entonces, el quinto elemento aquí, con la semilla, también representa la humanidad. A ver, voy a leer una cita de Federico González, un escritor que hizo una investigación bastante interesante sobre símbolos precolombinos, y él nos dice, en relación al centro y el eje, los 4 hijos de la pareja divina representan la dirección central arriba y abajo, cielo y tierra. Son los regentes de las 4 direcciones o puntos cardinales. Esta idea fundamental de los 4 puntos cardinales de la región central se encuentra en todas las manifestaciones religiosas de creación y es uno de los conceptos que llevan las viejas culturas de Mesoamérica. Aquí él está hablando un poco de cómo se representan el centro y el eje en las culturas mesoamericanas. Pero bueno, lo llevamos un poco aquí, observando cómo los 4 elementos siempre representan esas 4 direcciones y la semilla, el punto central para que nazca la humanidad. Fíjense que también que en este mito, esta semilla genera una gran palmera, la palmera desprende la cantidad de semillas que se riegan por la tierra y nace la vida. Las semillas en este mito de creación, las semillas generan otras palmeras, es decir, hay un simbolismo de la apertura a una nueva vida. Y sería como la vida primordial. Entonces después viene la escena, vamos a la siguiente lámina, donde tenemos a Oduduwa, que está aburrido, ¿no? Y decide empezar a crear la humanidad. En este mito, además, hay un elemento que me parece fabuloso, que no lo hemos visto tan directo en otros mitos, que es el tema del dios borracho. Lo vimos un poco en el caso de Dionisio, el creador del vino, pero aquí está sumado desde el mito de creación y esto me pareció súper diferente y súper interesante este punto. Ya este punto ya existe la creación, ya se ha logrado la separación de lo consciente y lo inconsciente, se ha logrado la separación del cielo del cielo y el mar a través de la presencia de la tierra. Un paréntesis aquí, es importante tomar en cuenta, aquí la tierra, a diferencia de en los mitos que vimos, por ejemplo, mayas, aztecas, donde la tierra se separa, igual que en el caso de Urano y Gea, recuerden que Gea, la dualidad primordial eran Urano y Gea, ¿no? En el caso de los mitos griegos. La tierra casi siempre tenía un papel en los mitos que hemos visto hasta ahora como de gran madre. En este caso, en este mito particular, esa gran madre se ve más en el mar. Claro, en este caso es una figura dual, ¿no? Pero la fuerza primordial está en el mar y la tierra es un separador. Eso es bastante curioso por la cultura y el espacio geográfico donde está ubicado este mito. Como les comentaba, esta cultura está muy cerca del mar, está hacia la costa. Entonces, la figura del inicio del mundo está más relacionada al mar. Y la tierra se ve más como un separador, como aquello que aísla. Eso es bastante curioso y importante entenderlo dentro de la cosmovisión yoruba. Bueno, se ha separado el cielo y el mar. Y ahora el Dios decide crear la humanidad. En este caso, él se emborracha y crea un primer grupo del que no está contento. Vamos a la siguiente lámina. Y un segundo grupo de seres que los crea a conciencia. Entonces aquí podemos ver otra vez el elemento de la dualidad. En este caso, la dualidad primeramente representada en la creación consciente, ¿verdad? Que son los seres que él crea al final, los seres con los que está contento, y la creación inconsciente porque está borracho.
También podemos ver en el caso de lo que se repite el elemento de que para poder formar a la humanidad hay distintas etapas, eso por un lado, ¿no? Tenemos como una primera etapa sin seres, sin animales, sin figuras, solo el mar y el cielo, luego la etapa de la tierra como separador, luego la etapa de las plantas, que es la etapa de las palmeras, luego la etapa de los primeros seres vivos, que vendría representando estas figuras que él crea borracho, y luego la etapa de la creación humana. Eh, pero se agrega este elemento de la creación desde lo inconsciente. Vamos a la siguiente lámina. En este caso, la vid, el vino, la bebida sagrada, está representada en el vino de palmera. La palmera, sabemos, es un elemento muy importante dentro de la cultura yoruba, y dentro de este mito, la palmera viene siendo como el árbol primordial de donde nace de donde nace el alimento, donde nace este mundo que se está creando. El hecho de que Ododuwa pierda la conciencia para crear estos seres nos habla de la separación de lo consciente y lo inconsciente. Eh, Podemos ver esto a nivel simbólico, un poco relacionado con aquello que podemos crear desde la conciencia, aquellos aspectos de la vida de los que estamos atentos, y los otros seres podemos relacionarlos un poco con lo que serían los complejos, y a nivel sociológico también aquellos elementos culturales de los que no estamos conscientes. Fíjense también que Ododuwa, una vez que crea todos estos seres, se da cuenta y él decide cuidar a todos los seres, en especial a los seres deformes, lo dice aquí el mito. Entonces aquí también me parece eso interesante, porque habla también como de que los aspectos inconscientes de la vida, los aspectos que a veces no vemos, por ejemplo, los resguarda Dios. O sea, quedan vivos quedan vivos en el alma. Eso me parece muy, muy hermoso. Luego, al final del mito, vemos otro detalle importante, que es la molestia de Olokun. Olokun, dentro de la cultura yoruba, es una deidad sumamente importante que representa el fondo del océano. Fíjense que, por cierto, en el mundo yoruba, eh, posteriormente se hacen separación de esta deidad. Está Olokun, que representa el océano, el fondo, el océano, e incluso el océano no descubierto, pues las partes más profundas del mar. Por tanto, Olokun tiene mucha relación con lo inconsciente, con lo que está en sombra, con lo que está oculto. Eh, Vemos un poco en Olokun, es un poco similar a la figura de Poseidón en el mundo griego, que también veíamos a Poseidón como un ser que al cuidar la profundidad del mar es bastante emocional, bastante fuerte, tiene un carácter fuerte porque representa todo aquello que está en potencia, pero no está llevado a la conciencia, es más las emociones, ¿no? Lo mismo representó Lokun. Pero en el mundo yoruba, posteriormente, que no aparece en este mito, pero en otros pataquí, otras historias relacionadas al mundo yoruba, aparece la figura de Yemayá. Yemayá vendría representando el mar también, pero el mar madre. O sea, hay una transformación desde esta fuerza primordial de Olokun es como más cruda, más primordial, más fuerte, y Yemayá vendría representando como una versión ya más femenina, más madre del mar como creador de vida. Eh, Ella también tiene su historia, su origen, su mitología. No está vinculada a este mito en especial, pero es importante mencionarla para entender también
cómo se ven estas figuras primordiales en el mundo yoruba. Entonces, el mar en este caso tiene este lado inconsciente, poderoso, con la potencialidad de generar vida, pero que puede o no estar reconocido. Yemayá, que es esta figura posterior de la gran madre en el mundo Orisha, representa el lado que también guarda toda esa potencialidad de vida, toda esa fuerza primordial, pero que está más dado, es más madre, es el creador. En cambio, Olokun, siendo el fondo del océano, es dentro de esa potencia lo que no está reconocido. En el caso del mito podemos ver eso en la escena final, cuando están todos felices a excepción de Olokun, porque a él nadie le consultó para separar su mar. Eh, y bueno, como nos dice el mito, el dios del océano, como no fue consultado, continuamente amenaza a la tierra con grandes olas tratando de recobrar ese espacio robado por Oduduwa. A nivel simbólico, podemos ver aquí es una representación de los aspectos inconscientes a nivel social, a nivel colectivo y también a nivel personal. Cuando no se les da lugar, igual estos aspectos del inconsciente van a buscar su espacio, el espacio que les corresponde, van a buscar ser reconocidos. Y aquí, bueno, la representación es muy hermosa con el hecho de las olas del mar continuamente chocando con esa tierra que ha sido separada, que lo ha separado del cielo. Oroku en este caso, como decía, viene representando dentro del proceso de conciencia que a pesar de que cuando se crea algo, cuando se crea una nueva vida, se crea un nuevo ser, siempre hay aspectos que a veces no se observan, que quedan en lo oculto. Eh, y bueno, esta búsqueda del mar por recobrar su espacio nos hace reflexionar sobre la importancia como de dar lugar en la conciencia a los distintos aspectos. Oduduwa, en cambio, representa como protector de la humanidad. Fíjense que aquí tenemos una tríada de dioses entre Olokun, Olorun y Ododuwa. Esta tríada la podemos relacionar un poco a lo que sería la figura de la tríada sagrada en Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el mundo cristiano, hasta también la tríada. Esta tríada también se observa en el mundo hindú, en la cosmovisión hindú con Vishnu, Brahma y Shiva. Esta tríada en lo masculino es sumamente importante porque representa las dos fuerzas primordiales, en el mundo hindú serían Shiva y Vishnu, en el mundo cristiano sería el Espíritu Santo y Dios. Estas dos figuras, en este caso, en este mundo sería el cielo y el mar, representan lo, lo que llevo a la conciencia y lo que se queda en el inconsciente. No hay forma de crear nueva vida sin que estas dos figuras existan, es decir, es imposible que todo esté en la conciencia o que todo esté en el inconsciente. Y la figura de Ododuwa, la figura de Brahma en el mundo hindú y la figura de Jesús en el mundo cristiano, representan simbólicamente se le llama el que sostiene, que mantiene, porque es la figura que se encarga de hacer la función de comunicación entre lo consciente y lo inconsciente. En el mundo cristiano, por ejemplo, lo vemos muy hermosamente representado
cuando se le dice a Jesús el intermediario, porque la palabra intermediario, ¿no? Me corrigen si hay otra palabra, si se me fue la palabra. Cuando se dice, se ora a Jesús para llegar a Dios, solo a través del Hijo se llega al Padre. Entonces hay el simbolismo del intermediario entre el cuerpo y el espíritu y lo consciente y lo inconsciente. Igual en el caso de Brahma, en el mundo hindú, Vishnu está siempre dormido. Brahma dejó, perdón, Shiva, perdón. Se me fue. Vishnu está siempre dormido porque él es la potencia. Vishnu viene representando, similar a Olokun, lo inconsciente, lo que no se ha representado. Él está siempre dormido dentro del mundo que ya Brahma creó, pero siempre está buscando despertar para destruir ese mundo. Eh, entonces, vemos en esta representación, perdón, disculpen, Shiva es el que está siempre dormido, Shiva es el que representa la destrucción, que sería parecido a Olokun. Shiva está siempre dormido sabiendo que el mundo ya ha sido creado, pero siempre está amenazando con destruir ese mundo. Y entre los dos, Brahma tiene que siempre, siempre está sosteniendo, o sea, manteniendo que eso se mantenga en una comunicación. De la misma manera pasa con Oduduwa en este caso. Oduduwa se convierte en un protector de la humanidad porque hace la función de conector. Eh, eso, unos puntos interesantísimos del mito. Entonces tenemos, como habíamos visto, el número 5, la forma de la creación, el número 3, la tríada sagrada, la tríada divina. Bueno, hasta aquí más o menos eh, el análisis de este mito. Chicas, no sé si quieren comentar algo. Bueno, yo desde el principio como que me impactaron mucho ciertas imágenes, pero en general, Sole, pues como siempre, ¿no? Un gran análisis de tu parte y me parece muy interesante justo por lo que comentábamos antes de la reunión, ¿no? De esta imagen de el reconocimiento del hijo, del reconocimiento del padre a través del hijo por el mito que se viene, ¿no? La siguiente semana. Entonces, como que me voy a dejar de compartir, ¿eh? Como que me llama mucho la atención, ¿no? Esa parte de el intermediario. El internet. Entonces, ajá. Entonces, pues bueno, excelente como siempre, Sole. Por cierto, me corrijo, voy a verificar. Brahma es el creador, Vishnu el sostenedor y Shiva el destructor. Importante hacer la acotación. Y sí, esta figura del sostenedor es sumamente importante y a nivel psicológico podemos compararlo con lo que sería la función trascendente, así lo llamaba Jung, a esa capacidad que tiene el alma de comunicar lo consciente y lo inconsciente. En lo cotidiano lo podemos ver por lo menos en un sueño. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un problema en el mundo consciente, en este caso sería nuestro mundo de Olorum, el mundo del cielo, el mundo de Brahman, pero hay un aspecto de ese problema que no quiero ver. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo estoy discutiendo con una persona, tengo una pelea con una persona, pero no quiero ver que quizá esta persona me está mostrando algo que necesito analizar. Entonces mi mundo inconsciente, vinculado a Olokun, vinculado a Shiva, va a querer mostrármelo. Y ahí tenemos ese simbolismo de este Dios que quiere, a través de tumbar con las olas, o en el caso de Shiva, quiere hacerlo a través de la destrucción del mundo. Y él me va a estar avisando. Entonces me manda la señal a través de un sueño. Entonces la función trascendente, yo llamo a esa función, a esa capacidad que tiene la conciencia, perdón, que tiene el alma, de mostrarnos lo que necesitamos, querramos o no.
Como en ese ejemplo cotidiano, de repente yo no quiero ver que hay una cosa en la que yo no tengo razón en esa discusión, pero en la noche tengo un sueño y ese sueño me lo dice a través de un símbolo, a través de una imagen, a través de algo, despierto con el sueño y concha, medito en ese aspecto. Entonces, la función trascendente vendría siendo como ese Vishnu, como lo es Oduduwa, que hace ese papel de concha, le necesitamos ver esto, y mete la mano y nos saca de lo que nos tenga que decir. O al revés, si hay un aspecto que tenemos muy en el inconsciente y no queremos verlo, de repente algún aspecto de la conciencia nos muestra. De repente tenemos una conversación con alguien y nos hace ver algo, o reflexionamos y vemos algo, o lo que llamaba yo sincronicidad basada con la vida, un elemento que nos hace despertar a ese hecho. Entonces es interesantísima esa figura. Me llama la atención esa imagen porque me recuerda mucho a Hermes. Y algo que yo aprendí mucho bueno, en algún curso, y no recuerdo si ya lo dije aquí, pero es esto de prestarle atención al mensaje, no al mensajero, ¿no? Como en el sentido de, no importa si viene en un sueño, en una tira de tarot, en un mito, en un lo que sea, es cuál es el mensaje que hay atrás de eso, ¿no? Y lo que está dicho entre líneas, porque los sueños a veces son bien, como bien locos y bien random, ¿no? Pero no es ese mensajero el que importa, sino el mensaje que trae, ¿no? Y sí, me gusta mucho esa analogía que haces con, con esta onda la función trascendente y todo esto, Sole. Muchas gracias por el tema. Sí, el mensaje puede venir de cualquier forma. Por lo menos en este mito me parece muy hermoso el símbolo del mar, que busca con la ola desesperadamente llegar. O sea, es muy poética la imagen y muy dada a la realidad. Le pongo, pues el mar es la vida, pero también el mar es fuerte, el mar destruye, el mar construye, destruye y construye. Entonces, me parece una imagen súper poética dentro del mito, pero sí, tal Ujú, cual. Eh, Siempre esos elementos van a venir y puede ser, como lo decías, una lectura de tarot, un elemento que encontramos, a veces hasta algo fortuito, una conversación con alguien, un niño, el mensaje puede venir de cualquier parte, pero el inconsciente va a buscar la manera de decirnos lo que tiene que decir. ujú. Si no nos enfermamos. Es así. Ah, sí, Exactamente. Por algo sale. A mí lo que me llamó la atención así es desde la óptica que se tomó. Vos fíjate que en todos los mitos es como que decimos, bueno, el caos se ordenó. Sin embargo, acá lo que dijiste, Sole, tuvo la necesidad de separarse. Es como que se vio desde otra óptica, una necesidad de que para que surgir la creación que siempre estamos viendo que surge de la unión de dos, en este caso es como que tuvo la necesidad de separación. Y ahí fue cuando vino la tierra. Bueno, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, esa óptica diferente con la que es tomada la creación. sí. Fíjense que en este caso, es verdad, muy buen punto, porque en este caso, a diferencia de mitos que hemos visto, a veces hay que unir para crear, ¿verdad? La dualidad al uno. En este caso hubo que separar porque estaba muy fusionado el mundo. Lo vimos un poco parecido en el caso de Kuma. ¿Se acuerdan de Kuma? Que ella también estaba, que ella quería, en el mito ella quería crear todo de su dedo pulgar y llega la serpiente Puaná y le dice, si creas todo de allí nunca vas a crear nada, entonces tienes que Bien. crear de otra forma. Que también, por cierto, es mito venezolano, o sea, también de la cultura del Caribe. Eso es un punto interesante al observarlo, ¿no? Eh, en este caso, lo inconsciente fusionado primordial no puede funcionar si no se separa. Y que sería, si lo vemos a nivel simbólico en el mundo psíquico, sería como estar en un estado de sueño o de psicosis, donde si nosotros tenemos confundida la realidad con la inconsciencia, no podemos hacer nada.
Claro, Entonces, hay, el hay que separar separar el conflicto. Sí, sí. es Y después nombraste a una persona que es estudiosa de la simbología mesoamericana. ¿Quién así. era? Vamos a aprovechar de nombrarlo para mencionarlo, Federico González. Él tiene un libro Fede- llamado Los símbolos precolombinos. No tengo Ah, fecha de edición, o sea, tengo una copia del libro, pero se llama Federico González Frías. El Federico. libro González Frías. Ujú. El libro se llama Los símbolos precolombinos. No Creo que tengo la estaba fecha. no estaba en la carpeta de mitología del Drive, porque yo me acuerdo de ese título. En algún lado lo vi. Creo que sí lo colocamos en el drive. Yo lo tengo en el físico, pero creo que sí estaba también en el drive. Mm. De verdad que pues esto es muy recomendado pues, para que nos están viendo. Por favor, búsquenlo, que de verdad es un autor muy bueno y hace un análisis de símbolos mexicanos, Ay, yo no te escucho, Sol. No sé si. Aquí me escuchas. Ahorita sí. Sí. Ah, sí. Apreté algo aquí. Bueno, Federico González Frías hace una investigación muy interesante sobre símbolos precolombinos. Él aborda más las culturas mesoamericanas que las culturas del Caribe, pero es súper interesante para ver todos los símbolos precolombinos. De verdad, muy recomendable. Bueno, perfecto. Y después de una noche maravillosa como esta, después de haberte escuchado, Sol, ¿qué se viene para el último jueves? Bueno, el último jueves vamos a estar conversando sobre uno de las historias sagradas más significativas a nivel de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús, justo en la entrada de diciembre. Así que nos esperamos la próxima semana. Vamos a estar conversando de los símbolos que hay dentro de esa historia tan importante para la humanidad. Bueno, y sumamente importante para el mes de diciembre que empieza, que se viene la Navidad, y bueno, y como para terminar el ciclo también con un mito sumamente interesante e importante en nuestra cultura. Sí. Y además para cerrar el año también, ¿no? En general de el nacimiento y el cierre ay, no, qué bonito. Va a quedar de verdad que va a estar súper interesante. Esperemos que nos acompañen, porque va a ser justamente el mito del nacimiento de Jesús tiene que ver con el renacimiento. Entonces es un aspecto importantísimo que vamos a abordar. Ujú. Pues muchísimas gracias, chicas, y gracias también a las personas que como cada jueves nos acompañan. Nos vemos la siguiente semana para la última sesión de nuestro grupo de mitología y pues muchas gracias por el tema y por las aportaciones, chicas. Gracias. Listo. Un beso gigante para ambas y para todos los que nos están escuchando. Un beso Chao. gigante. Buenas noches. Ujú.